El 3 de enero no es, hay una extracción limpia, no. El 3 de enero se acabaron los radares chinos, se acabaron las autodefensas aéreas rusas, se acabaron las élites cubanas, o sea, el ejército venezolano no sirvió para absolutamente nada. Son 26 años de un régimen que está enquistado ya en la sociedad y hay que saber que quienes están ahorita al mando, los hermanos Rodríguez, su deseo es implantar en Venezuela una suerte de lo que hemos llamado chavismo peronista, ¿no? Cuéntame un poco cómo harías tú la valoración de lo que ocurrió en el día de ayer, así a nivel genérico, y luego entramos en detalles. Mira, lo que ocurrió ayer, como decía en tu editorial, fue algo de mucho peso simbólico, desde el regalo, el gesto que tuvo María Corina con el presidente Trump, hasta el recibimiento bipartidista en efecto en el Congreso, ¿no? Fue sobre todo para rescatar esa interlocución directa, ese peso, ese lugar de la oposición venezolana en las conversaciones que se están dando por el futuro de Venezuela, ¿no? Que en las últimas 2 o 3 semanas se habían visto un poco interrumpidas por razones obvias, porque después de la operación militar el gobierno del presidente Trump, con quien estaba hablando directamente, era con el régimen interino de Venezuela, y eran momentos muy convulsos, pero con esta visita de María Corina Machado, la oposición venezolana, la causa democrática, las fuerzas democráticas venezolanas vuelven a estar en el centro de los acontecimientos. Eso es muy, muy importante, y es muy importante que la voz de María Corina Machado, que es la voz de millones de venezolanos, del 70% de los venezolanos que votó en contra de Nicolás Maduro hace casi 2 años, bueno, tenga peso en el futuro del país. José, la misma pregunta. Eh, Ahí se debate mucho la cuestión del almuerzo. En el almuerzo estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado y la jefa de gabinete, la señora Hayes. O sea, no es fácil que tú te sientes a almorzar con el primero y el segundo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y el tercero? No, porque y el tercero, exacto, los tres. No, ese sería como el quinto, pues el tercero. Bueno, pero a nivel de poder en estos momentos en Washington, entre J.D. Vance, entre Marco Rubio y el presidente, ahí está. Ahí está más o menos todo, pero de todas maneras Marco Rubio es muy fuerte, además es uno de los pocos secretarios de Estado que es secretario de Estado y además jefe de la seguridad del presidente. Y esa conjunción solo ocurría desde Kissinger, eso no ocurría desde otra época. Ese almuerzo, que nadie habla del almuerzo, porque nadie se supo el almuerzo, inclusive cuando el almuerzo ocurrió, la Secretaría de Prensa dio su rueda de prensa diaria y no se contaminó el almuerzo con la presencia de más gente. Ahí es donde está el tema y ahí es donde está todo el dilema, porque en esa fuerza que ve ahí, sobre todo después del 3 de enero, porque el 3 de enero tiene demasiados significados que todavía no se han analizado. O sea, hay demasiadas cosas ahí sueltas que uno no entiende, porque el 3 de enero no es, hay una extracción limpia, no. El 3 de enero se acabaron los radares chinos, se acabaron las autodefensas aéreas rusas, se acabaron las élites cubanas, o sea, el ejército venezolano no sirvió para absolutamente nada. Entonces, ese es el 3 de enero. Y tú te estás reuniendo con la plana mayor del 3 de enero y al mismo tiempo el jefe de la inteligencia americana está reunido con la señora del Celoína, pues. Es complicado el tema. Pero aquí hay algo que yo quisiera abordar y concuerdo, pero al 100% con lo que tú estás diciendo. Y me encanta hacerlo, porque siempre están los más papistas del Papa, los fatalistas, como yo digo, los que tratan de buscar siempre la parte negativa de todo, que decían que sí, esto se está dando, pero que el interlocutor válido sigue siendo la señora Delcy Rodríguez y esa cuadrilla que todavía está en Venezuela. Yo les comparto mi opinión particular. Mi opinión es que esto es un proceso de limpieza orgánica interna donde no dudaría que ellos mismos se vayan a terminar destruyendo por encargo de Washington para librarse de un futuro como el de Maduro o incluso peor que el de Maduro, como ya ha sido
anunciado. Pero durante ese proceso, Delcy Rodríguez insistió mucho en querer ir a Washington, en ser ella la primera en reunirse con el presidente Donald Trump, y eso no ocurrió. Yo tengo fuentes en Washington que nos dijeron que no solamente después de la carta que escribió con Jorge Rodríguez al presidente, después de que hubo una conversación telefónica con el presidente, ella quería ir a Washington y el presidente lo limitó a esa conversación, que dijo que fue correcta, que ella se portó de una forma fantástica porque va a colaborar con las exigencias de Washington, pero ella no pudo ir a Washington. Ajá, que no que le deja toca. claramente quién es quien tiene el apoyo popular y a pesar de las circunstancias, a quién se le da realmente la atención como el futuro, como una persona que pueda manejar el futuro de Venezuela. Claro, pero ahí hay unos temas que también, no sé si Francisco coincidirá conmigo o no. Ella es la que va a operar el dinero que va a entrar. O sea, y es la que va a generar posiblemente más empleo, más seguridad, más capacidad para que la gente se sienta más cómoda. Va a generar cierto tipo de confort que la sociedad venezolana no tiene hace muchísimos años. Entonces, en esa parte uno tiene que tener en cuenta que ella puede generar un tipo de cambio muy positivo hacia ella porque tiene ese pedazo de... Todo el mundo sabe que es bajo exigencias. O sea, si tú crees realmente Es que los es- seres humanos es obvio. cambian de un día para otro porque el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta baja y se No, desmonta? no, es obvio, pero sí cambia desde el punto de vista que en vez de tomarte un pan salado, te vas a comer un pan con mantequilla, y después un pan con jamón y después un pan con jamón y queso. Eso, la cosa Claro, es... pero ahí va a estar quizá, y no sé si está de acuerdo conmigo Francisco, lo que siga haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue haciendo declaraciones diarias. Estados Unidos ha dicho que esto es un gobierno bajo supervisión. Y cuando nosotros abrimos con nuestros corresponsales en Caracas, con la gente que nos habla desde allí, todo el mundo sabe que esto es un periodo donde, a pesar de que siguen los mismos y uno desearía que los hubieran eliminado de un plumazo, hay que mantenerlos ahí, pero saben dónde están, saben quiénes son porque lo han demostrado durante demasiados decenios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, al final del día va a ser un proceso lento en líneas generales. Este proceso de transición va a ser sumamente lento. Son 26 años de un régimen que está enquistado ya en la sociedad. Y hay que saber que quienes están ahorita al mando, los hermanos Rodríguez, eh, su, su deseo es implantar en Venezuela una suerte de lo que hemos llamado chavismo peronista, ¿no? Ese chavismo peronista, ¿a qué se refiere? Se refiere a como el peronismo en Argentina, bueno, ellos se mantienen en el poder eh, como un gobierno, como ellos siempre van a estar en el gobierno a pesar de que no estén en el gobierno. ¿Por qué? Porque se mantienen en las instituciones, mantienen un partido político fuerte, mantienen una capacidad económica fuerte. Entonces eso es lo que se está viendo en este momento, Mariano. Estamos en un proceso de transición que va a ser muy, 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 muy complicado. Ahora, en el caso de Delcy Rodríguez lo tiene muy complicado porque más allá de ser una figura de transición, todo el mundo está claro, y sobre todo las petroleras están claras, de que en Venezuela hace falta una seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica nada más viene por un régimen de libertades, en efecto. Entonces, ¿quién te va a garantizar ese régimen de libertades? Quienes en los últimos 26 años han acabado precisamente con ese régimen de libertades. No, te lo va a garantizar quien el pueblo elija y reinstitucionalice el país y lo reinserte en la comunidad democrática. Y esa es en efecto, bueno, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Eso está bien claro. Entonces esto no puede ser más que un régimen de transición. Pero fíjate que las cosas que se están dando y los pasos que se están dando son las exigencias reales, más allá del discurso que haya podido hacer Donald Trump, las exigencias reales que se le están haciendo. Liberación de presos políticos, no están cumpliendo, el jefe de la CIA está yendo en el día de hoy para reunirse con ellos y ver qué es lo que está pasando y por qué esas liberaciones y esos números no coinciden ni con los familiares ni con las ONGs, qué está pasando con la liberación de esos presos. En el tema del petróleo, creo que hoy van a institucionalizar también una ley de hidrocarburos para poder dar paso a que compañías petroleras puedan llegar a Venezuela. ¿Cómo ves ese paso? La introdujeron ayer, la ley de hidrocarburos. Ayer Delcy Eloína estuvo en el Congreso, en la Asamblea Venezolana, con ese tema. Y aparte de eso, ahí el problema, como dice Francisco,
es la reimplantación de la dignidad del ser humano y de la implantación de la libertad, que eso es lo que se robó el chavismo. Claro. O sea, eso el chavismo en una época con muchísimo dinero, sobre todo entre el año 5 y el año 12, porque la explosión petrolera fue demasiado fuerte, ahí lo hicieron con muchísimo dinero y después con una represión brutal. Tú tienes que reimplantar la dignidad de la persona humana y la libertad. Y hay que estar claro, y es evidente, sin esas dos cosas, el proceso económico no sale adelante. Entonces la gente dice, no, que van a implantar el modelo chino, el modelo vietnamita. Francisco tiene razón, ellos están buscando el modelo peronista, que es distinto. Y el modelo peronista tiene una tragedia que tiene una bajísima productividad. Y ese tema es lo que hay que encontrar y lo que hay que buscar y a lo que hay que procurar. Porque nosotros necesitamos una sociedad que sea libre, que vuelva a ser libre, que vuelva a sentir que el ser humano es respetado y que a partir de ahí puede crecer. Y eso no es fácil después de 25 años de represión. Y sobre todo competente y que atraiga la inversión extranjera. Y eso sí es una de las prioridades que tiene esta administración desde el día 1. De hecho, han criticado hasta la saciedad a la administración Trump, diciendo que lo que se quería era el petróleo. Señores, el petróleo ya se lo estaba llevando a manos llenas Rusia y China, y se lo estaban llevando a manos llenas. Ahora lo que se trata, según este plan, es de poder producir al máximo compañías que estaban realmente quebradas, que estaban produciendo a mínimos. Y eso puede cambiar también, Francisco y José, la idea, incluso la propia geopolítica, porque el valor del crudo en el mercado puede cambiar las relaciones entre ambos países. Coincido contigo en que ese 3 de enero no fue solamente la extracción de Nicolás Maduro, puso en evidencia demasiadas cosas. Ayer se celebró incluso el entierro de estos 32 individuos cubanos que pertenecían a uno de los anillos de seguridad de incluso con rango de coronel, o sea, ahí no había gente, era la élite cubana dura, o sea, no era cualquier cosa lo que había ahí. Y ahí se los llevaron uno por uno de un tiro. Vamos a entrar, Francisco, en el detalle de la medalla del Nobel que ha sido tan comentado. Yo quería especificar que el Nobel es personal e intransferible, no se puede transferir. Otra cosa es que en un gesto de agradecimiento, de voluntad, uno de los símbolos que representan ese premio, ese galardón, pues se lo entreguen al presidente, que fue exactamente lo que ocurrió en el día de ayer. Cuéntanos un poquito cómo ves tú este símbolo de María Corina, que más allá, creo yo, y a lo mejor estoy equivocada, de hacerlo en nombre propio, lo hizo en agradecimiento de todo un pueblo. En efecto, Marian, de hecho, ella hizo uso de una anécdota histórica para justificar en cierta forma lo que estaba haciendo, y le quedó muy bien. En Lafayette. Mira, el caso de Lafayette, en efecto, pero ahí lo que ocurrió, por cierto, lo que se tiene comprobado es que Bolívar le envía a Lafayette una medalla, un medallón, con dos caras, evidentemente, y en una cara estaba la imagen de Bolívar y en la otra la imagen de Washington, y el significado es: somos partes de la misma lucha. Luego, más adelante, la familia de Washington le envía a Bolívar otra medalla y un medallón adentro con un mechón de pelo de Washington, ¿no? Entonces ella se apalancó en esas anécdotas para decirle para decirle a Trump: mira, esta es la lucha en la que estamos, ¿no? No sé, casi como diciéndole: no se te olvide que somos parte de la misma lucha, sobre todo, bueno, porque vimos que el día después o la mañana siguiente, después de la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, Trump no fue lo más simpático con María Corina Machado que pudo haber sido, ¿no? Él mismo dijo después que no debió haberlo dicho así. Ahora, ahí pasó algo que es importante entender. ¿Qué fue lo que quiso decir Trump con su tono habitual, evidentemente? No de la manera más diplomática posible, pero lo que dijo es verdad. Lo que dijo es que María Corina Machado, y cuando dice María Corina Machado se refiere a las fuerzas democráticas, no tienen en este momento la capacidad para aguantar una transición en Venezuela. Y cuando hablamos de transiciones en Venezuela, las transiciones en Venezuela, Marian, históricamente han sido como están siendo en este momento, ¿ok? Con una figura de dentro del régimen que estabiliza el país y luego convoca elecciones. Ahora, no solamente en Venezuela, si te pones a ver, así fue en España, ¿ok?
así fue en Chile, así fue, etcétera. Hay siempre figuras de dentro del régimen que facilitan la transición y eso es lo que está ocurriendo en este momento. A mí una de las cosas que quiero comentarles, porque no sé si a ustedes también les causa hasta gracia, como me causa a mí, los malabarismos que están haciendo los hermanos Rodríguez para Hombre. justificar todo lo que están haciendo.